Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que vi la boca de mi hermana cosida, supe que había llegado demasiado tarde. Jamás pensé que el mayor enemigo de mi hermana no iba a ser una persona, sino una idea. Vivimos en las afueras de Portland, Oregon. Nuestra casa es una de esas que están rodeadas de árboles altos, con ventanas grandes, pero con demasiados rincones oscuros cuando cae la noche. Emma, mi hermana pequeña, tiene 18 años. Desde niña fue especial, reservada, brillante, con esa clase de mente que siempre busca más allá de lo evidente. Durante el último año se había obsesionado con la Deep Web. Yo la vigilaba, al menos lo intentaba. Instalé software de control, le bloqueé acceso a ciertos foros, pero siempre encontraba la forma de saltarse todo. Una tarde bajé a la cocina y la encontré escribiendo frenéticamente en su cuaderno. Leía algo en la pantalla de su portátil y anotaba palabras que me pusieron la piel de gallina. No hables, no grites, cosemos la verdad. Lo escribió al menos 10 veces, en distintas páginas. Era como si memorizara un código. ¿Qué es eso?, le pregunté. Me miró, pero su mirada estaba vacía, como si ya no estuviera del todo allí. Nada, una tontería, solo un foro. Quise insistir, pero la conversación murió ahí. Durante los días siguientes, la vi más callada. Dejó de escuchar música, ya no salía con sus amigos. Su habitación, que antes tenía pósters, libros, hasta dibujos, se volvió minimalista, como si estuviera preparándose para algo. Una madrugada, la escuché hablar sola. Murmuraba cosas, muy bajito. Me acerqué a su puerta y pegué el oído. No hables, no grites, cosemos la verdad. Era la misma frase, como una oración, como un rezo. Entré sin llamar. La pillé frente a su espejo, con los ojos cerrados, como hipnotizada. Se sobresaltó al verme. Me gritó que saliera, que no tenía derecho. No dormí esa noche. Pasaron 2 días. La última vez que hablé con ella fue en la cena del miércoles. Apenas comió. Me dijo, pronto voy a entender lo que tú no puedes. Le pregunté qué significaba eso. Me respondió con una sonrisa triste. El ruido me duele, pero ya no por mucho. Esa noche desapareció. Cuando subí a su habitación al día siguiente, me encontré la ventana abierta, la cama vacía y su portátil encendido. Me senté, el corazón latiendo como un tambor. Había una pestaña abierta en el navegador Tor, The Silent Path. La página era aterradora por su simplicidad. Fondo negro, letras blancas y esa frase maldita. Solo los que callan conocen la verdad. Solo los que sangran están listos. Había un menú, 3 secciones. Purificación, galería, reclutamiento. Entré en la galería. Lo que vi me dejó helado. Fotos, cientos, jóvenes, algunos casi niños, con la boca cosida con hilo negro, los labios deformados, con la piel hinchada, roja, algunos sangrando. Y todos con los ojos abiertos, como si entendieran algo que yo no podía comprender. Y ahí estaba Emma, una foto clara, su cara, su pelo, su camiseta gris, sentada en una silla de plástico blanco, con otros detrás, y su boca cosida con hilo, torpe, mal hecho, pero real. Su expresión era resignación. Grité, lloré, golpeé la mesa, copié la imagen, analicé los metadatos. Había una coordenada insertada, un lugar. Antes de salir, revisé el historial del navegador. Emma había estado hablando con alguien, un usuario con el nombre Truth Carrier 77. Los mensajes eran breves. Estoy lista. Haré lo que sea necesario. Prometo no gritar. Y la última línea, enviada la noche anterior. Gracias por mostrarme el camino. Fui a la policía. Les enseñé las fotos, el foro, los mensajes. Me miraron como si estuviera loco. Eso podría ser un montaje, me dijeron. La Deep Web está llena de farsas. Ni siquiera podemos rastrearlo. Les grité que no era una farsa, que esa era mi hermana. Me ignoraron. 3 veces, en 3 oficinas distintas.
Así que decidí ir solo. Las coordenadas me llevaron a un punto industrial al norte, un polígono olvidado por el tiempo, lleno de almacenes vacíos y hangares oxidados. Antes de salir, abrí el cuaderno de Emma. En la última página había un dibujo hecho con tinta negra, un círculo. Dentro, una boca cerrada con puntos de costura, rodeado por letras deformes. Silencio es verdad. Me temblaban las manos al arrancar esa página. La guardé en mi chaqueta. Conduje durante 2 horas, sin pensar, sin comer. Solo recuerdo mirar por el retrovisor una y otra vez, con esa sensación asfixiante de que algo o alguien me estaba siguiendo. Llegué al lugar a las 2:47 de la madrugada, y allí estaba, un almacén enorme, sin letreros, sin vida, pero con una puerta entreabierta, esperando. El almacén estaba en completo silencio, un tipo de silencio que no es natural, no el silencio de la noche, ni de la calma, sino ese que te hace sentir observado, como si el aire mismo te juzgara por respirar. Bajé del coche con el motor aún encendido. Llevaba una linterna, una navaja y una fotografía impresa de Emma. Era todo lo que tenía, lo único que me guiaba. La puerta del almacén estaba entreabierta, oxidada, con marcas en la madera que parecían garras o cuchillas. Entré. Dentro, el aire olía a lejía y humedad. Paredes blancas, suelo de vinilo impoluto. Todo tan limpio que no parecía real, iluminado con tubos fluorescentes que zumbaban débilmente. No había ventanas, solo un largo pasillo que se perdía en la distancia. Caminé en silencio. Cada paso que daba parecía retumbar. Entonces los escuché. Voces, no eran voces, eran susurros coordinados, como un rezo murmurado al unísono. No hables, no grites, cosemos la verdad. Me acerqué más. Al fondo, una sala circular. Allí dentro, al menos 30 personas. Todos de pie, jóvenes, algunos muy jóvenes. Vestían ropas sencillas, blancas, cabezas agachadas, manos al frente. Todos con la boca cosida, costuras negras, algunos con hilos colgando. Unos tenían los ojos cerrados. Otros me miraban. Y en el centro de ese círculo, un hombre, traje blanco impoluto, calvo, gafas oscuras, sonriente. «Bienvenido, Jack», dijo. Su voz fue como una aguja en mi oído. «Llegas justo a tiempo para entender». «¿Dónde está mi hermana?», pregunté conteniendo el miedo. «Ha sido muy valiente», dijo dando un paso hacia mí. «Más valiente que tú. Ha aceptado el silencio, la liberación». Chasqueó los dedos. De entre los iniciados, Emma salió caminando lentamente. Mi corazón se paró. Tenía la misma camiseta con la que salió de casa. Su rostro estaba demacrado, ojeras profundas, su piel casi translúcida, pero sus ojos seguían vivos, aterrados, pero vivos. Su boca estaba cosida, 5 puntos toscos, irregulares, inflamada, seca, un hilo negro que bajaba hasta la barbilla, tensado como una cuerda. Quise correr hacia ella, abrazarla, sacarla de allí. Pero 2 figuras se adelantaron, me sujetaron por los brazos. Ropa blanca, fuerza inesperada. «¿Sabes qué hacemos aquí?», preguntó el hombre del traje blanco, rodeándome. «El mundo está podrido de ruido. Voces vacías, gritos inútiles. Les enseñamos a callar, y por primera vez en sus vidas, escuchan». Le escupí en los zapatos. «Sois unos enfermos», escupí. «Esto es una secta, es tortura». Él se agachó, limpio, tranquilo. Sacó de un maletín una aguja curva y un carrete de hilo negro. «Number, esto es verdad, pura, sin distorsión». Se acercó a mí, intentó sujetarme la mandíbula, grité, forcejeé. El hilo me rozó la mejilla. Una punzada, un pequeño corte. Emma dio un paso adelante, se cayó, temblaba, pero levantó la mirada. Me miró, me rogó con los ojos, y eso me dio fuerza. Golpeé al de la izquierda con la cabeza. Al de la derecha le metí un codazo en la garganta. Retrocedieron, corrí hacia ella. «¡Vámonos!», grité.
aunque sabía que ella no podía responder. La cogí en brazos. Estaba débil. Apenas podía moverse. La sala explotó en gritos ahogados, murmullos, cuerpos intentando bloquear la salida. Tuve que abrirme paso a empujones. Golpeé a uno con la linterna. A otro lo empujé contra la pared. Ella sangraba por la boca. El hilo se estaba desgarrando. Corrimos por los pasillos. Tropezamos. Nos caímos. Seguían detrás. Escuché pasos. Muchos. Pero algo me salvó. Una puerta trasera, con una barra de seguridad oxidada. La abrí con todo el cuerpo. Afuera la noche. El aire frío. Oscuridad. Corrimos hasta el coche. Apenas podía meter la llave por el temblor de mis manos. El motor rugió. Aceleré. Nadie salió tras nosotros. Quizá no les interesaba perseguirnos. Quizá ya sabían que nos llevaríamos las cicatrices para siempre. Han pasado 6 meses. Emma sigue sin hablar. La costura se retiró en el hospital. Cirugía, antibióticos, dolor. Pero no dice una palabra. Nunca. No va al colegio, no mira pantallas. No quiere ver nada. Se comunica por notas. Post-its, pizarras pequeñas. A veces duerme con los ojos abiertos. Yo fui a la policía. De nuevo. Mostré todo. El foro había desaparecido. Los mensajes borrados. La URL inactiva. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero la cicatriz en su rostro no miente. Yo sí hablo. Yo cuento lo que pasó. Y a veces, mientras narro esta historia, Emma me deja un papel en la mesa. Uno que siempre repite la misma frase. Gracias por no callarte cuando todos me obligaban a hacerlo. Si estás escuchando esto y alguna vez ves esa frase en algún rincón oscuro de internet, no hables, no grites. Cosemos la verdad. No entres, ni por curiosidad, porque en ese lugar las palabras no salvan. Las palabras sangran. Si esta historia te impactó, suscríbete para no perderte lo que muchos prefieren callar. Deja tu like si tú tampoco crees que el silencio sea la respuesta. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías entrado a buscarla? No sabía que una simple curiosidad podía acabar con tu cordura, hasta que entré en aquella transmisión en directo. Quise saber más, quise ir más allá, y eso me convirtió en algo que ya no reconozco. No soy supersticioso, no creo en lo paranormal, ni en rituales, ni en maldiciones, pero sí creo en la maldad humana, y hay cosas que no deberían existir. Cosas que están ocurriendo en este mismo momento, fuera de la vista del mundo. Todo comenzó una noche normal. Nada especial. Estaba en mi piso, con una cerveza a medio terminar y el portátil sobre las piernas. Ya había visto todo lo que quería en la red convencional. Y como llevaba tiempo husmeando en la Deep Web, decidí perderme un rato entre sus rincones más extraños. No buscaba nada en concreto. A veces encuentras documentos secretos, otras veces solo locos hablando de ovnis. Pero esa noche fue distinta. Entré en un foro que nunca había visto antes. Minimalista, casi vacío. Un solo hilo activo, publicado hacía apenas unos minutos. El título era extraño. Animales en directo, solo para verdaderos observadores. Sin autor, sin comentarios, sin contexto, solo un enlace. Y debajo, un contador, 0 espectadores. Me pudo la curiosidad. Di clic. La web que se abrió era completamente negra, con una interfaz sencilla. En el centro, una única ventana de vídeo. En directo, sin controles, sin botones, sin descripción. En la esquina inferior izquierda, el número de espectadores había subido a 1. Yo. La imagen tardó un par de segundos en cargar. Entonces vi la habitación. Blanca, estéril, sin ventanas. Paredes lisas, luz artificial. En el centro, una jaula metálica. Dentro, un perro mestizo de tamaño medio. No parecía agresivo ni enfermo. Solo en calma. Demasiado en calma. Justo cuando iba a cerrar la pestaña, se escuchó una voz. Sintética, distorsionada, como salida de un generador de texto. Observa con atención.
La evolución necesita ojos. Sentí un escalofrío. Era una voz sin emoción, ni masculina ni femenina, neutra, vacía. Se abrió una compuerta lateral, de forma automática. De ella salió una figura, humana, pero con algo raro. Llevaba un mono quirúrgico blanco, guantes y una máscara de látex completamente lisa, sin ojos, sin boca. Caminaba con calma, sin apresurarse. Se acercó a la jaula, sacó una llave de algún compartimento oculto y la abrió. Yo esperaba que el perro saliera corriendo, que ladrara, que algo se moviera, pero número. El animal se quedó quieto, como si supiera lo que iba a pasar, como si lo aceptara. La figura sacó una herramienta de una bandeja metálica. Era una especie de sierra portátil. La encendió. El sonido llenó la sala. No hubo instrucciones. No hubo diálogo. Solo acción. Comenzó a trabajar sobre el perro de forma sistemática, precisa. Pero lo más perturbador no fue la violencia en sí. Fue el silencio. El perro no gritó. No se defendió. Solo lo miraba. A la cámara. A mí. Como si supiera que yo estaba ahí. Como si me suplicara sin emitir ni un sonido. Quise cerrar el navegador. No pude. La pestaña estaba congelada. Y entonces apareció un mensaje superpuesto. Has elegido observar. Ahora no apartes la vista. Sentí el estómago revuelto. Intenté desconectar la red. Nada. Ni siquiera el botón de apagado respondía. La transmisión seguía. El contador subió a 3. Luego 7. No sé cuánto tiempo pasó. La imagen cambió. La misma sala, pero ahora con un gato dentro de la jaula. Esta vez, antes de que la figura saliera, apareció algo nuevo. Una consola empotrada en la pared del fondo. Un teclado sin etiquetas. La cámara hizo un leve zoom, enfocando las teclas. Y luego, otro mensaje. Participa en el diseño. Elige el siguiente paso. Debajo aparecieron opciones. Una lista con términos quirúrgicos, otros más abstractos. Reconfiguración muscular, desactivación ocular, implante de sensores externos. Los espectadores podían votar. Los porcentajes se actualizaban en tiempo real. Yo no voté, pero los demás sí. La figura enmascarada se acercó a la consola. Leyó las opciones. Asintió, como si entendiera, como si acatara órdenes. Y entonces empezó de nuevo. El gato no estaba anestesiado. Lo vi temblar. Lo vi mirar alrededor como buscando una salida. Cuando la figura lo sujetó, pateó y arañó. Pero no sirvió de nada. En unos minutos, era otra cosa. Una mezcla grotesca entre animal y máquina. El ojo izquierdo había sido reemplazado por una lente negra. El oído derecho había sido sellado con una placa metálica. El cuerpo temblaba. Yo me tapé la boca para no vomitar. Esto no era simple tortura. Era diseño punto. Experimentación. Las transmisiones continuaban a cualquier hora del día. Si la cerraba, volvía sola. A veces cuando encendía el ordenador, la página ya estaba abierta. Una vez intenté ver otra cosa. YouTube, noticias, pero cada vídeo que reproducía se convertía en la transmisión. Como si solo me permitieran ver eso. Como si estuviera atrapado. Empecé a notar detalles cada vez más extraños. Los animales que aparecían ya no eran comunes. Un ave de ojos opacos, sin alas. Una criatura parecida a un mapache, pero con extremidades adicionales. Algunos ni siquiera parecía que hubieran nacido así. Eran ensamblados, como si alguien o algo estuviera construyendo nuevas especies. Los espectadores también aumentaban. Cientos, luego miles. Pero no había chat ni nombres, solo un contador. Un número frío, subiendo sin parar. Y en medio de todo, yo, el observador, el que no podía apartar la vista. Una madrugada, la transmisión se detuvo abruptamente. Pantalla en negro. Me levanté de golpe, confundido. Y entonces apareció un nuevo mensaje. Bienvenido, Jack. Has observado bien. Ahora te mostraremos algo especial. Congelé. ¿Cómo sabían mi nombre? Me acerqué al ordenador sin tocar nada. La pantalla volvió a encenderse. Misma habitación. Pero esta vez no había animales.
En el centro, una silla, y atada a ella, una persona, una chica. Estaba viva, despierta, respiraba con dificultad, tenía los ojos abiertos, grandes, llenos de miedo. Miraba directamente a la cámara, y yo no podía dejar de mirarla. Y entonces apareció el último mensaje de esa noche. Diseñamos al observador. Desde que vi aquella imagen final en la primera transmisión, nada volvió a ser igual. La chica seguía atada a aquella silla, en esa habitación blanca y sin ventanas, como si fuera una pieza más en un laboratorio frío y sin alma. Pero esta vez no había jaulas ni animales, solo ella y yo, porque el mensaje no era para nadie más. Decía mi nombre, y ahora me estaba hablando directamente, como si me hubieran elegido para algo. La figura enmascarada apareció de nuevo. No tenía prisa. Llevaba una bandeja con instrumentos quirúrgicos extraños, pequeñas agujas, pinzas afiladas, cables finos y aparatos que nunca había visto. Todo meticulosamente ordenado. No dijo nada. Solo se detuvo frente a la consola, que esta vez parecía mucho más compleja, con botones, palancas, pantallas táctiles y símbolos que no entendía. Entonces, un nuevo mensaje apareció, esta vez junto a la consola. Participa en la evolución del observador. Selecciona el procedimiento. En la pantalla, un listado que hacía que me helara la sangre. Estimulación neurológica profunda. Implante de sensores para percepción aumentada. Modificación del control motor. Privación selectiva de memoria. Interferencia en respuesta emocional. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Realmente querían que eligiera lo que le harían a esa chica? ¿A una persona viva? Yo no podía moverme, no podía apartar la mirada. Y lo peor, sentí que alguien, en algún lugar, esperaba que votara. Intenté cerrar la pestaña. Esta vez sí respondía, pero la página volvía a abrirse sola, como si tuviera vida propia, como si supiera que yo estaba ahí. Un pensamiento atravesó mi mente. ¿Y si esto no es solo un canal? ¿Y si es algo más oscuro? Entonces sucedió lo inesperado. En mitad de la transmisión, la cámara giró y mostró otra sala. Una habitación con paredes cubiertas de pantallas. Decenas, cientos de pantallas, mostrando rostros de personas. Algunos dormían, otros lloraban, algunos gritaban. Todos conectados a máquinas, con cables insertados en sus cabezas, sus cuerpos inmóviles. Era un centro de control, un laboratorio de tortura digital. La figura enmascarada pulsó un botón y un rostro apareció en la pantalla principal. Era un hombre con ojos vacíos, sin expresión. Y debajo de él, un mensaje. Tú también estás en la lista, Jack. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sentí que algo en mi cerebro se tensaba, como si alguien estuviera leyendo mis pensamientos. Pero no había nadie. Solo yo y esa pantalla. La transmisión cambió de nuevo a la chica. Esta vez la figura enmascarada comenzó a prepararla. La ataron más firmemente y luego conectaron cables a su cabeza. La chica intentó resistirse. Su mirada era un grito mudo, pero no hubo escape. Luego empezó un proceso largo, como una operación silenciosa, pero sin anestesia ni compasión. La figura movía las palancas y pulsaba botones, y la chica se retorcía. A través de las pantallas, pude ver imágenes que mostraban cambios en su cerebro. Fragmentos desaparecían. Otras zonas parecían activarse de forma artificial. Entonces escuché un ruido que jamás olvidaré. Un grito ahogado, casi inhumano. La chica parecía estar atrapada entre el dolor y la confusión. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Quise cerrar todo, apagar el portátil, pero una fuerza invisible me retenía. De repente apareció otro mensaje, esta vez dirigido a mí con una amenaza fría. No puedes huir, Jack. Eres parte del experimento. Pasaron días. Intenté contar a alguien, pero nadie me creyó. Mis amigos pensaron que estaba loco. Mi familia no sabía nada. Y yo me sentía cada vez más vigilado. Cada noche la web aparecía sola. Y yo era testigo de nuevos experimentos. Ya no solo con humanos o animales. Ahora mostraban imágenes borrosas de lo que parecían ser híbridos.
Criaturas ensambladas con partes humanas y animales, con ojos brillantes, cuerpos deformes, prótesis mecánicas. Algo más allá de la ética, de la ciencia. Algo monstruoso. En una ocasión, la transmisión se detuvo y apareció un nuevo mensaje. El observador evoluciona. Prepárate. Y entonces la pantalla se puso negra. Al día siguiente, encontré en mi buzón una caja pequeña, sin remitente. Dentro, un dispositivo USB. Lo conecté, temblando. Había un solo archivo, un vídeo. Era mi rostro grabado mientras dormía. No recordaba que me hubieran grabado, pero ahí estaba, moviéndome inquieto, con una sombra detrás que no podía distinguir. Desde entonces, la línea entre lo real y lo digital se ha difuminado para mí. Me doy cuenta de que no estoy solo, que algo o alguien me está observando desde ese otro lado. Y lo peor, cada vez que cierro los ojos veo a la chica, aquel ser atrapado en esa silla blanca que me mira suplicante, como pidiendo ayuda. Sé que si sigo viendo, perderé la razón. Pero si dejo de mirar, ¿qué ocurrirá conmigo? ¿Acabaré siendo yo el próximo diseño? No tengo respuesta. Solo sé que la transmisión sigue viva, que la Deep Web está viva y que, de algún modo, yo también formo parte de ese experimento. Y mientras te cuento esto, sé que alguien, en algún lugar, está pulsando un botón y que en ese preciso instante la evolución continúa. Nunca pensé que la información pudiera ser un veneno, hasta que me sumergí demasiado hondo en la Deep Web. Soy periodista en una de las grandes compañías de España. Mi trabajo siempre ha sido buscar la verdad, desentrañar los secretos que otros prefieren ocultar. Pero esta vez, lo que encontré fue algo distinto, algo que no esperaba y que me cambió por completo. Todo empezó con un correo electrónico que apareció en mi bandeja una noche cualquiera. Sin remitente, sin asunto, solo un mensaje breve y un enlace acompañado de esas palabras. Para los que se atreven a ver más allá de lo visible. Pensé que era algún tipo de broma o una trampa para atraer a curiosos, pero la maldita curiosidad que todos llevamos dentro me empujó a hacer clic. El enlace me llevó a un foro oculto en la Deep Web, un espacio oscuro donde las reglas no existen y la información circula sin control. Lo primero que sentí fue vértigo. Era como caer en un abismo digital. El foro estaba saturado de mensajes, enlaces rotos, documentos que parecían desaparecer antes de que pudiera leerlos, y un montón de usuarios con nombres extraños que parecían hablar en clave. No tardé en darme cuenta de que no era un lugar para simples teorías conspirativas ni charlas sin sentido. Era un laberinto de datos, filtraciones y documentos que, al principio, parecían inconexos, pero que poco a poco empezaban a encajar formando un puzzle oscuro y perturbador. Al principio pensé que mi problema era la sobrecarga de información, demasiados datos para procesar en tan poco tiempo, pero pronto comprendí que ese caos no era accidental. Alguien o algo estaba controlando qué información llegaba y qué se perdía en la inmensidad del foro. Era un control invisible que convertía la búsqueda de la verdad en una tarea imposible. Intenté contactar con algunos usuarios que parecían tener conocimientos reales. Había expertos en ciberseguridad, ex periodistas independientes y hasta supuestos hackers arrepentidos. Sin embargo, la mayoría desaparecían de repente, como si alguien los borrara del mapa. Los pocos que respondían me lanzaban advertencias vagas y mensajes crípticos, como si estuvieran hablando a través de una cortina de miedo y desconfianza. Nunca recibí amenazas directas ni mensajes intimidatorios claros, pero la sensación de estar siendo observado, de que mis movimientos estaban siendo monitoreados, se hacía cada vez más fuerte. No por cámaras o agentes, sino por la misma red, por esa maraña de datos que parecía susurrarme en cada rincón que estaba demasiado cerca de algo que no debía saber. Una noche, sin poder dormir, me puse a investigar más a fondo. Encontré un hilo antiguo, casi olvidado entre miles, que mencionaba un archivo secreto, llamado simplemente el archivo. Según los mensajes,
Ese archivo era la fuente original de toda la información que circulaba en el foro, el núcleo de la conspiración. Muchos lo habían buscado, pero nadie lo había encontrado realmente, o al menos nadie había vuelto para contarlo. Decidí seguir ese hilo, convencido de que ese era el siguiente paso. Fue un proceso agotador y lleno de trampas digitales, enlaces que llevaban a páginas muertas, archivos que se borraban segundos después de abrirlos, mensajes cifrados que tuve que descifrar con horas de trabajo. Cada pequeño avance me acercaba más a una verdad que empezaba a parecer insoportable. Cuando finalmente accedí a el archivo, lo que encontré no fue lo que esperaba. No había documentos, ni imágenes, ni pruebas concretas. Solo un flujo interminable de datos aparentemente aleatorios. Números, palabras inconexas, fragmentos de código. Era como una tormenta digital que se abalanzaba sobre mí, intentando arrastrarme a un abismo mental del que no podía salir. Intenté desconectar, pero algo en mí ya estaba atrapado. La sobreinformación, esa avalancha imparable, se había convertido en una prisión invisible. Sentí que mis pensamientos se fragmentaban, que la realidad se deshacía entre tanta confusión. Con cada día que pasaba, la línea entre lo real y lo digital se volvía más borrosa. No podía confiar en mis sentidos ni en mi mente. Cada nuevo dato que descubría me hacía dudar de los anteriores, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. En mi obsesión por encontrar respuestas, empecé a notar cambios en mi vida cotidiana. Las conversaciones con colegas se volvían superficiales. Las horas en casa se transformaban en largas noches frente a la pantalla. Mis sueños se llenaban de códigos y mensajes crípticos que no podía entender, pero que me despertaban sudando frío. Intenté alejarme, pero era imposible. La información me perseguía, un fantasma intangible que se colaba en cada rincón de mi mente. La verdad, que alguna vez fue un objetivo claro, se había convertido en un espectro inalcanzable, una sombra que se desvanecía justo cuando intentaba atraparla. La sensación de soledad creció. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. La Deep Web no era solo un lugar digital, era una trampa psicológica, un pozo sin fondo de datos donde la búsqueda de la verdad se volvía la condena del buscador. Ahora sé que la verdadera conspiración no es una mentira oculta, ni un secreto guardado bajo llave. Es el exceso brutal de información que nos paraliza, que destruye nuestra capacidad para pensar con claridad, que convierte a quien busca la verdad en su propia víctima. Pero esto es solo el principio de mi historia. Lo que vendrá después es aún más oscuro y perturbador. Y aunque no sé si podré salir de este laberinto, sé que ya no puedo retroceder. A medida que la oscuridad de la Deep Web se apoderaba de mi mente, sentí que la realidad comenzaba a deshacerse a mi alrededor. Ya no tenía miedo de ser descubierto, ni de que alguien físico viniera a buscarme. Mi terror era otro, mucho más profundo y silencioso. Perderme para siempre en ese océano infinito de información que parecía devorar mi conciencia. La sobreinformación no solo me confundía, me consumía. Cada dato, cada enlace, cada fragmento de código al que accedía era como una gota de veneno que se infiltraba lentamente en mi pensamiento. Intentaba encontrar un sentido, una pauta, pero lo único que hallaba era más ruido, más confusión, más contradicciones. Empecé a notar que los días se repetían con la misma monotonía enfermiza. Abría el ordenador, me sumergía en el foro, y horas después, sin darme cuenta, estaba atrapado en debates interminables con usuarios que parecían no tener rostro, ni intenciones claras. Algunos intentaban ayudarme, pero sus mensajes estaban llenos de ambigüedad y a veces me hacían dudar incluso de ellos mismos. Un día, recibí un mensaje directo de un usuario que se hacía llamar Némesis. No sabía si confiar en él, pero su tono era diferente. Me decía que la clave para salir de ese laberinto estaba en no buscar más información, sino en dejar que la información me encontrara. Me instaba a detener la búsqueda activa y a observar cómo las piezas empezaban a caer solas, como si algo estuviera moviendo hilos invisibles detrás de la pantalla. Seguí su consejo, aunque me resultaba casi imposible. Sin embargo,
poco a poco empecé a notar patrones en la locura de datos. Mensajes que reaparecían en diferentes hilos, con pequeñas variaciones. Documentos que se replicaban con cambios sutiles, referencias a fechas y nombres que parecían jugar al escondite. Era como si la propia información me estuviera guiando hacia una verdad oculta en plena vista, pero codificada en ese caos. Pero entonces llegaron las pesadillas. No en sueños, sino mientras estaba despierto. Mi mente, agotada y saturada, empezó a crear escenarios inquietantes. Voces digitales que susurraban dudas, rostros borrosos que aparecían en los bordes de la pantalla, sensaciones de ser observado no por cámaras, sino por la misma red. La línea entre lo real y lo virtual se rompía sin piedad. Intenté hablar con mis colegas, pero la distancia se hacía insalvable. Nadie podía entender lo que me ocurría. Para ellos, yo solo estaba perdiendo el tiempo con obsesiones sin sentido. Me sentía aislado, prisionero de un mundo que había creado yo mismo con mi obsesión por la verdad. Un día, en uno de los pocos momentos de lucidez, recordé un viejo consejo que escuché alguna vez. La verdad no siempre es algo que se busca, sino algo que se encuentra cuando menos lo esperas. Decidí dejar el ordenador apagado y salir a la calle, respirar aire fresco, intentar recuperar la conexión con la realidad. Pero era demasiado tarde. La red ya me había marcado. Al volver, encontré una serie de correos en mi bandeja con mensajes codificados, pistas dispersas que parecían advertencias. Una de ellas contenía una grabación de audio con una voz distorsionada que decía: «No hay escape para quien ha bebido del pozo infinito. La mente se fragmenta, el alma se pierde». Supe entonces que la conspiración no era solo un juego de datos, sino una trampa diseñada para absorber a quienes se acercaran demasiado. La saturación informativa no solo confunde, sino que destruye. La verdad no está oculta en el silencio, sino en el ruido insoportable. Hoy escribo estas palabras como un último acto de resistencia, porque si alguien las encuentra, debe saber que la mayor amenaza no es una mentira oculta, ni una vigilancia constante, sino la avalancha brutal de información que nos convierte en prisioneros, que destruye nuestra capacidad para entender, para elegir, para vivir. La curiosidad puede ser peligrosa, no porque revele monstruos, sino porque puede convertirnos en uno. Y yo ya no sé si soy yo o solo un fragmento perdido en un mar interminable de datos. Nunca creí que un simple acertijo pudiera cambiar mi vida, ni llevarme al borde del abismo. Todo empezó una noche cualquiera, cuando estábamos los tres juntos en la habitación de Mike, con las luces apagadas y solo el resplandor de las pantallas iluminándonos el rostro. Sara revisaba en su portátil mientras Mike y yo estábamos inmersos en la exploración habitual de esos rincones oscuros de la Deep Web. Ya llevábamos tiempo buscando algo que nos desafiara de verdad, algo que no fueran simples teorías conspirativas o chats vacíos. Fue entonces cuando apareció un mensaje, una invitación anónima, con un reto que parecía salido de otro mundo. No era una amenaza ni una broma. Era un juego de acertijos que prometía algo distinto. Cada pista te llevaría a una coordenada en el mundo real. No había pantallas ni interfaces, solo nosotros, el misterio y el territorio tangible. Mike se emocionó enseguida, Sara dudó, y yo sentí una mezcla de intriga y miedo, como un instinto que me decía que esto iba a ser mucho más de lo que parecía. El mensaje inicial era críptico, con símbolos extraños y letras distorsionadas que tardamos horas en descifrar. Decía: «Bajo el puente donde el río susurra, encontrarás la verdad oculta entre las piedras». Pensamos que sería un acertijo poético sin sentido, una manera de llamar nuestra atención. Pero la curiosidad pudo más. Sin dormir, preparamos mochilas ligeras y nos fuimos al amanecer hacia un pequeño pueblo en Ohio, siguiendo las coordenadas aproximadas que habíamos sacado del mensaje. El puente era viejo, cubierto de grafitis que parecían recientes, pero ninguna señal humana a la vista. El agua del río corría fría y oscura,
haciendo eco entre las rocas. Bajo una piedra marcada con un símbolo que no sabíamos interpretar, una X invertida o quizá una runa, encontramos una pequeña caja metálica con un candado numérico que parecía desafiar nuestra paciencia. Lo más inquietante era que no había indicios de quién la había dejado allí ni por qué. Durante horas, la única compañía fueron las sombras que se alargaban y la sensación creciente de que alguien o algo nos observaba desde lejos. Esa noche, al regresar a nuestro alojamiento, recibimos un nuevo mensaje, esta vez con el código para abrir la caja. Dentro, un papel arrugado con una nueva coordenada, 39.768, 4 grados norte, 86.1581 grados oeste. Y una advertencia, no mires atrás. No entendíamos qué significaba, pero una parte de nosotros comenzó a notar que esto no iba a ser solo un juego divertido. La segunda ubicación nos llevó a un parque abandonado en Indianápolis, un lugar que parecía congelado en el tiempo, con columpios oxidados, bancos rotos y árboles secos que parecían susurrar secretos con el viento. Mientras cavábamos bajo un columpio partido, encontramos un diario viejo, cubierto de manchas, con páginas arrancadas y palabras casi borradas por la humedad. En la última página, aún legible, un acertijo más oscuro. Donde el hierro se funde y las almas se enfrían, hallarás la clave para seguir. Aquel acertijo nos inquietó. ¿Qué significaba almas que se enfrían? Sentíamos que algo cambiaba en nosotros. Ya no éramos solo 3 amigos buscando diversión, sino piezas atrapadas en un tablero invisible, caminando sin saber hacia dónde. Sara empezó a mostrarse inquieta, mirando a su alrededor con desconfianza, como si esperara que alguien apareciera entre las sombras. Las noches eran las peores. Cada sonido, cada crujido del viento nos hacía saltar. Mike intentaba mantener la calma, pero en sus ojos veía el cansancio y algo más, un miedo silencioso que no decía en voz alta. La tercera pista apareció dentro de un mensaje oculto en el diario. Nos llevó a una antigua fundición en Kentucky, un lugar devastado por el tiempo y la oxidación. Al llegar, el olor a metal quemado y polvo viejo nos golpeó como un muro. Dentro, el silencio era casi insoportable. Encontramos un extraño mecanismo, un reloj sin agujas con símbolos tallados en su esfera. Mientras Sara trataba de descifrar el mecanismo, Mike y yo descubrimos grabados en la pared que parecían un mapa, o quizá una advertencia. Cada segundo que pasábamos allí se sentía como una eternidad. El aire pesado, el eco lejano de nuestros pasos y la incertidumbre de no saber qué nos esperaba, después nos envolvían como una niebla oscura. Sara empezó a hablar sola, en susurros apenas audibles, repitiendo frases sin sentido, y Mike se alejó una noche, desapareciendo durante horas sin avisar. Cuando regresó, su mirada era vacía, como si hubiera visto algo que prefería olvidar. Yo también sentía que algo se rompía dentro de mí. La presión, la ansiedad y el miedo se mezclaban con la adrenalina, creando un cóctel que me impedía pensar con claridad. Pero no podíamos parar. Cada acertijo nos llevaba más profundo, y el juego parecía cobrar vida, tomando el control de nuestras decisiones. Una noche, mientras Sara dormía con dificultad, oía a Mike murmurando en la oscuridad. No deberíamos haber aceptado esto, pero ya era tarde para echarse atrás. Ya estábamos dentro, y la siguiente pista llegaría sin descanso, sin misericordia. El siguiente destino nos llevó a una antigua fundición en Kentucky, un lugar olvidado por el tiempo y marcado por el óxido y la decadencia. Al acercarnos, el aire se volvió pesado, casi tóxico, y un silencio sepulcral nos envolvía, roto solo por el crujir de nuestros pasos sobre el metal corroído. No había señales de vida, solo restos de maquinaria detenida hace décadas, que parecían observarnos con ojos vacíos. Al entrar, nos encontramos con un enorme reloj sin agujas, colgado en una pared cubierta de hollín y polvo. Sus símbolos eran indescifrables para nosotros, una mezcla de runas y números desgastados. Sara se acercó con cuidado, tratando de encontrar alguna lógica,
mientras Mike y yo explorábamos las paredes cercanas. Allí descubrimos una serie de grabados que se asemejaban a un mapa, aunque era imposible decir si indicaban una ruta o una trampa. Las horas en aquel lugar parecían eternas. El frío calaba hasta los huesos y, con cada minuto sentíamos cómo la tensión crecía, como si el propio edificio respirara y nos observase con malevolencia. Sara empezó a hablar en susurros, casi como si se hablara a sí misma, repitiendo frases que no entendíamos, pero que sonaban a advertencias. Mike, por su parte, se mostraba más reservado, alejándose sin avisar durante largos periodos. Cuando regresaba, sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si hubiera visto algo que no quisiera compartir. Las noches se volvieron insoportables. La oscuridad parecía envolvernos con manos invisibles, y cualquier ruido, por pequeño que fuera, nos ponía en alerta. Sentíamos que estábamos atrapados en un juego que ya no controlábamos. En una de esas noches, mientras Sara dormía con dificultad, escuché a Mike murmurar en la penumbra: «No deberíamos haber aceptado esto». Su voz estaba cargada de desesperación. El cansancio físico y mental empezó a pasar factura. La paranoia se instaló en nosotros, y las dudas nos carcomían. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían? ¿Por qué nosotros? Pero no había respuestas, solo nuevas pistas que nos arrastraban más y más profundo. Una madrugada, mientras revisábamos los archivos digitales que habíamos recopilado, encontramos un mensaje oculto dentro de un archivo de audio lleno de interferencias y distorsiones. Al manipularlo, logramos extraer una nueva coordenada y un acertijo final. El final está en el punto donde el sol muere, pero solo los que conocen el precio pueden llegar. Nos dirigimos a Arizona, a un cañón solitario y desolado, justo a tiempo para ver cómo el sol se ocultaba tras las rocas rojizas. El paisaje era hermoso, pero había algo siniestro en el silencio absoluto que nos rodeaba. Entre las sombras alargadas del atardecer, encontramos una caja de madera vieja, cubierta de polvo y tierra. Al abrirla, nos sorprendieron las fotos que había dentro. Imágenes nuestras tomadas en cada uno de los lugares visitados, sin que nos diéramos cuenta. La última foto mostraba nuestro grupo, juntos, pero con una sensación de distancia y desconfianza que antes no habíamos notado. Junto a las fotos, una nota sin acertijos, con un mensaje que nos heló la sangre. El juego termina cuando aceptas que ya no eres dueño de tu destino. En ese instante comprendimos que no habíamos sido jugadores voluntarios, sino piezas en un tablero invisible, manipulados desde las sombras. No necesitaban vigilarnos con cámaras o espías, porque el miedo y la incertidumbre eran cadenas más fuertes. Después de aquello, Sara se encerró en sí misma, incapaz de hablar sin quebrarse. Mike desapareció sin dejar rastro. Un día no respondió a mis llamadas, y desde entonces no supe más de él. Y yo sigo aquí, escribiendo esta historia como advertencia. Si alguna vez recibes una invitación así en la Deep Web, piénsalo 2 veces. No solo juegas con acertijos, juegas con tu mente, con tu vida, y puede que nunca vuelvas a ser libre. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Ojalá pudiera decir que lo soñé, o que fue el resultado de una mala noche y demasiada cerveza. Pero todo ocurrió, y sigue ocurriendo. Solo espero que, después de esto, tengas más cuidado que yo. Vivía solo en New Jersey, un apartamento barato, paredes finas, vecinos que no conocía y turnos de noche en un almacén que me dejaban las madrugadas libres y sin mucho que hacer. Dormir era difícil. El insomnio se mezclaba con el café mal recalentado, la ansiedad constante y un viejo portátil que se convirtió en mi único compañero. Las horas muertas frente a la pantalla me empujaron a buscar cada vez cosas más oscuras. Foros raros, vídeos eliminados, subreddits llenos de teorías, conspiraciones, contenido que rozaba lo ilegal. Me fui metiendo poco a poco, como quien mete los pies en agua fría, sin saber hasta dónde se va a hundir. Un día, en un hilo enterrado de Reddit,
Encontré un comentario que parecía escrito por alguien que sabía demasiado, sin nombre de usuario, sin votos. Solo decía: hay sitios donde no deberías mirar. Si ves la sala, no hables. No conectes la cámara. Solo observa si te atreves. Justo debajo, un enlace. No era una dirección normal. Era un onion, solo accesible por la Deep Web. Lo guardé sin pensarlo demasiado. Me quedé mirándolo varios días. Cada noche abría Tor, lo pegaba, pero no pulsaba Enter. Hasta que lo hice. La página cargó con lentitud, como si dudara de dejarme entrar. Fondo negro. Tipografía roja, muy simple, estilo años 90. En el centro, solo una caja de texto con mensajes que aparecían uno tras otro, sin control, como si fuera una conversación que llevaba años activa. No había avatares, ni nombres, ni hora. Solo frases, cortas, frías, algunas en mayúsculas, otras en idiomas que no entendía, y otras que me pusieron los pelos de punta desde el primer segundo. ¿Alguien está despierto en el bloque 3? Nuevo sujeto. Parece joven. Con buena luz. Incluso huelen mejor. No supe cómo interpretarlo. Pensé que era un juego de rol raro o alguna especie de foro cerrado con bromas privadas. Algo crudo, sí, pero nada más. Cerré la pestaña. Me fui a dormir. Pero volví. Cada noche la página estaba activa. Siempre. Sin importar la hora. A veces el ritmo de los mensajes era frenético, como si estuvieran todos conectados. Otras aparecían uno o dos, espaciados, como susurros en la oscuridad. Hasta que una noche cometí el error. Tenía una cerveza en la mano, el portátil en las piernas, la habitación a oscuras. Leía los mensajes en silencio, absorto, y entonces vi uno que me hizo helarme. El de la camiseta gris parece cómodo esta noche. Miré hacia abajo. Llevaba una camiseta gris, una con un pequeño agujero en el hombro. Pensé que me estaban confundiendo, pero justo después apareció otro mensaje. Le gusta la cerveza barata. Cuarta en 2 horas. Me quedé quieto, muy quieto. Miré alrededor. Mi portátil no tenía la cámara encendida. O eso creía, pero algo en el tono de esos mensajes no sonaba como una broma. Y entonces otro texto. Jack no debería confiar tanto en la privacidad. Ahí sí me entró el pánico. Cerré el navegador, apagué el wifi, puse cinta sobre la cámara y el micrófono. Incluso desenchufé el portátil y lo metí en el armario. Dormí mal esa noche. Me despertaba cada rato. Juraría que oí pasos en la escalera, ruidos en la cocina. Nada concreto, pero el miedo se había colado dentro. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en casa con todas las cortinas cerradas. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada, de que nadie me miraba desde ninguna ventana. Aún así, por la tarde volví a abrir el portátil. Lo reconecté como un idiota. Necesitaba entender qué estaba pasando. La web seguía igual, pero ahora había una línea destacada, diferente a las demás. Jack ha vuelto. Observando, fue como una sentencia. Sentí que acababa de firmar algo. Los mensajes no eran aleatorios. Sabían quién era y estaban mirando. Esa noche me atreví a escribir solo una vez. Escribí: ¿quiénes sois? Nada. Silencio. Durante casi 5 minutos, ni una línea nueva. Creí que había roto alguna norma, pero entonces la pantalla cambió. Todo se puso en negro, sin sonido, sin cursor, solo una frase, en rojo. Conexión segura establecida, transmitiendo. Y entonces apareció el vídeo. Era mi apartamento, mi salón, desde lo alto, desde una esquina. La imagen no era muy nítida, pero era suficiente. Se veía mi sofá, la lámpara encendida, los zapatos en el suelo. Y a mí, sentado, viéndome desde fuera, desde un ángulo que no podía explicar. Esa imagen no venía de mi cámara, venía de algún otro sitio. De dentro, me levanté de golpe. Di la vuelta a toda la casa. Revisé cada rincón, cada rejilla, cada estantería. Nada. No encontré ninguna cámara, ni ningún rastro de alguien más. Pero el vídeo seguía. Ahora estaba viéndome ayer,
bebiendo, tambaleándome, quedándome dormido en el sofá. La grabación terminaba justo cuando me quitaba la camiseta. Y antes de que pudiera cerrar el portátil, un último mensaje apareció. Buena elección, el de la máscara blanca aprueba. Me quedé paralizado frente al portátil. Esa frase, buena elección, el de la máscara blanca aprueba, no sonaba a comentario, sonaba a sentencia, a decisión, como si yo fuera parte de un catálogo, como si hubiese sido seleccionado, clasificado. Después del vídeo, cerré todo. Apagué el ordenador, desconecté el router, revisé mi casa de arriba abajo, cajones, enchufes, techos. Incluso rompí la carcasa del detector de humo, pero no encontré cámaras, ni micrófonos, ni nada extraño. Nada visible al menos. Y eso fue lo peor, que sentía que estaba rodeado de ojos, pero no podía verlos. Dormí con la luz encendida, un cuchillo de cocina bajo la almohada y el móvil en modo avión. A la mañana siguiente, cuando salí a la calle, tenía la paranoia tan incrustada que veía a todos como posibles observadores. El tipo del kiosco, el cartero, incluso la señora del tercero que regaba las plantas. ¿Y si alguno formaba parte de esa sala? ¿Y si yo no era el único objetivo? Volví a casa con el corazón a mil. Todo parecía en orden, pero no me sentía seguro. Abrí el portátil otra vez. Quería respuestas. Como un adicto que sabe que está haciendo algo peligroso, pero lo hace igual. La página seguía abierta. The Masked Room. El diseño había cambiado ligeramente. Ahora había un nuevo panel lateral, con pequeñas pantallas en directo. Era como una video wall. Docenas de miniaturas mostrando habitaciones distintas. Dormitorios, salones, baños, personas que no sabían que estaban siendo observadas. Una chica cocinando, un niño jugando en su tableta, un hombre sentado en el váter, leyendo. Me quedé helado, y en la esquina superior derecha, una miniatura mostraba mi salón, en directo, sin retraso. La cámara estaba fija, ángulo alto, como si estuviera en una lámpara o dentro del marco de un cuadro. En la imagen se me veía a mí, frente al portátil. Vi cómo me tocaba la cara, cómo me rascaba el cuello. Todo en tiempo real. No pude moverme durante varios segundos. El miedo se había convertido en algo físico. Me dolía el pecho, me faltaba el aire. Y entonces los mensajes empezaron a llegar. Rápidos, como si todos hubiesen estado esperando. Ya que está despierto. La carne está lista. El voto será esta noche. Intenté salir de la web, pero el navegador no respondía. La imagen seguía, como si me hubieran bloqueado el control. Apagué el portátil de golpe. Lo lancé al suelo. El impacto lo partió, pero no me tranquilizó. Salí de casa y fui directo a una comisaría. No sabía ni qué decir. Expliqué lo que pude, tartamudeando, sudando, repitiendo que alguien me estaba espiando desde dentro de mi casa. Los agentes fueron amables, al principio. Dijeron que enviarían una patrulla. Revisaron el apartamento. Buscaron cámaras. No encontraron nada. Uno de ellos me preguntó si había tomado alguna droga. Otro me sugirió que descansara, que quizás solo era estrés. Volví a casa con la misma angustia. Pero esa noche algo cambió. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido. No era un golpe, era como un clic, el tipo de sonido que hace una cerradura cuando se gira con suavidad. Me levanté sin encender la luz. Fui al pasillo. Silencio. Me acerqué a la puerta. Tenía el seguro echado, pero el pomo estaba húmedo. No supe si era sudor mío o de alguien más, pero lo toqué, y no era normal. No dormí el resto de la noche, y a primera hora me fui. Solo cogí una mochila con lo justo y me largué. Estuve varios días moviéndome, motel tras motel, pueblos pequeños, lugares sin cámaras, sin wifi. Apagué todo. Me desconecté de la red, del mundo. Me compré un teléfono viejo, de teclas. Cambié el número. No usaba correo. No abría ningún dispositivo con cámara. Por un tiempo, creí que me había librado, hasta que volví a recibir una señal. Una carta, sin remitente, en el buzón de un motel donde me alojaba. En el sobre, mi nombre escrito a mano, con bolígrafo negro.
Dentro solo una hoja doblada en 4. En ella una frase: la carne se mueve pero no escapa. Y pegado a la hoja un pendrive. No tenía intención de conectarlo, pero soy débil. Quería saber si se trataba de una advertencia, de una burla o de algo más. Lo abrí en un cibercafé, usando un ordenador público. Solo había un archivo de vídeo. Duraba 17 segundos. Era yo, durmiendo en el motel, grabado desde una esquina del techo, desde dentro de la habitación. Me vi moviéndome bajo las sábanas. Luego, al final del vídeo, una figura enmascarada aparecía durante un par de segundos. Llevaba una máscara blanca, sin agujeros para los ojos, como una porcelana sin rostro. Solo me miraba, no se movía, como si supiera que yo iba a ver ese vídeo tarde o temprano. Después de eso me convertí en un fantasma. Me mudé a otra región, cambié de nombre, me corté el pelo, dejé de usar bancos, tarjetas, todo lo que me conectara a mi antigua vida. Me volví invisible. Y aún así, a veces recibo sobres, sin remitente, sin sello, sin dirección de origen, solo frases cortas, frías, cada vez más cercanas. Sigue habiendo carne nueva. El de la máscara blanca no olvida. Jack, no mires atrás. Sé que me siguen, que pueden verme en cualquier momento, que no necesito estar conectado para que ellos estén ahí, porque la red no solo está en la pantalla, está en las cámaras del ascensor, en el cajero automático, en las farolas inteligentes, en el ojo de la cerradura, y a veces por las noches, cuando el silencio es tan profundo que parece gritar, siento que alguien me observa desde detrás del espejo, que si me giro demasiado rápido, lo veré, pero no me giro, porque si lo hago, él sabrá que he vuelto a mirar, y entonces el voto se reiniciará, y volveré a ser carne fresca. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.